Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 2: Los crisoles venideros. Nuestro texto inicial se encuentra en 1 de Pedro capítulo 4, verso 12 y 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Número 1. Introducción. En los laboratorios de química a menudo se colocan varios materiales en un recipiente pequeño y se calientan a temperaturas extremas. A medida que el recipiente se calienta, los materiales se derriten, chisporrotean, saltan o arden intensamente, según de qué estén hechos. El recipiente se llama crisol. El diccionario define crisol como, número 1, recipiente que se utiliza para derretir una sustancia que requiere una temperatura muy elevada. Número 2, una prueba muy difícil. Número 3, lugar o situación en el que interactúa una concentración de fuerzas para causar o influir en el cambio o desarrollo. Estas definiciones también nos dan una idea práctica de lo que sucede en nuestra vida espiritual. Ahora veremos algunas razones por las que de repente podemos encontrarnos bajo presión y experimentar pruebas en ámbitos en que las circunstancias hacen cambiar, desarrollar y crecer en carácter. Esto nos ayudará a ser conscientes de lo que Dios está haciendo en nuestra vida, para que cuando entremos en un crisol tengamos una idea de cómo responder. ¿Cuáles son las causas de los momentos difíciles que experimentamos a lo largo de la vida? Número 2. Sorpresas. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Las sorpresas, y especialmente las dolorosas, pueden llegar de muchas formas. Un automóvil que vira bruscamente en la carretera y se te cruza por delante. Una notificación repentina de que perdiste el trabajo. El resultado de un examen médico con malas noticias inesperadas, la traición de alguien a quien amabas y creías que te amaba. El dolor puede ser intenso, pero el elemento sorpresa siempre lo empeora. Veremos algunos tipos específicos de situaciones dolorosas o crisoles que no deberían tomarnos por sorpresa. Para empezar, volvamos a 1 de Pedro capítulo 4, verso 12. La palabra griega para sorprendáis en este texto significa ser extraño o extranjero. Pedro insta a sus lectores a no caer en la trampa de creer que las pruebas de fuego son ajenas a la experiencia cristiana. Al contrario, debemos considerarlas normales, son de esperar. La palabra usada para fuego de prueba o prueba de fuego provienen de otra palabra griega y se traduce como quemadura y horno. Por ende, esta experiencia de sufrir por nuestra fe podría considerarse un proceso de fundición, el proceso del crisol. Si leemos 1 de Pedro capítulo 4 versos 12 al 19, ¿cuál es el mensaje de Pedro? A muchos el sufrimiento nos sorprende porque en muchos casos tenemos una visión demasiado simplista de la vida cristiana. Sabemos que hay dos bandos, Dios que es bueno y Satanás que es malo, pero a menudo automáticamente ponemos todo lo que está bien en la casilla de Dios y todo lo que está mal en la casilla de Satanás. Pero la vida no es tan sencilla. No podemos usar nuestros sentimientos para decidir qué hay en las casillas de Dios y de Satanás. A veces caminar con Dios puede ser desafiante y difícil, y seguir a Satanás podría parecer
que trae grandes recompensas. Job, que era justo, también sufría. Ilustra esto cuando preguntó a Dios: ¿por qué viven los impíos y se envejecen y aún crecen en riquezas? También Pedro se refería a las pruebas que llegan como consecuencia de luchar por Cristo. Pero también hay otras razones por las que llegan las pruebas. ¿Cómo podría ayudarte Primera de Pedro capítulo 4 versos 12 al 19 a explicarle con tacto a un amigo por qué no debería sorprenderse ante las pruebas dolorosas que podría enfrentar? Número 3. Los crisoles de Satanás. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor, buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Aquí, ¿cuál es el mensaje para nosotros? Pregúntate, ¿con cuánta seriedad me tomo estas palabras? ¿Qué cosas hago en mi vida que demuestran que las tomo en serio? ¿Alguna vez viste un león hambriento? Es impresionante porque sabes que puede atrapar y comer casi cualquier cosa que quiera. Pedro dice que Satanás merodea de la misma manera. Cuando miramos a nuestro alrededor, podemos ver las consecuencias de su deseo de matar. La muerte, el sufrimiento, la tergiversación y la perversión de la moral y los valores están por todas partes. No podemos evitar ver la obra de Satanás. Lee Primera de Pedro capítulo 5 versos 8 al 11. ¿Cómo deberían reaccionar los cristianos ante el acecho de Satanás? ¿Qué promete hacer Dios por aquellos que sufren? Primera de Pedro 5:10. Aquí describen estas palabras en el contexto de cómo responder a los ataques de Satanás en contra de la fe cristiana. Pero, como ya mencionamos, Satanás actúa de muchas formas diferentes, y aunque debemos ser conscientes de la realidad y el poder de nuestro enemigo, nunca debemos desanimarnos, porque siempre debemos recordar que Jesús ha vencido a Satanás, que Satanás es un enemigo derrotado y que mientras estemos conectados con Jesús, mientras nos aferremos a Él con fe, tampoco nos podrá derrotar a nosotros. Gracias a la cruz, la victoria de Cristo es nuestra. Piensa en otras formas en que Satanás causa dolor. La lectura de Primera de Pedro, capítulo 5, verso 8 al 11, ¿cómo podría ayudarnos a afrontar la angustia que experimentamos debido a que vivimos en un mundo pecaminoso en el que Satanás causa estragos? Número 4. Los crisoles del pecado. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos capítulo 1, verso 18. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Si te paras al rayo del sol con un helado, sin duda se derretirá. Causa y efecto siempre van de la mano, y por más que queramos que las cosas sean diferentes, con el pecado ocurre lo mismo, siempre trae consecuencias. No es que Dios esté en el cielo de brazos cruzados, preguntándose qué cosas terribles podría hacerles a quienes pecan. No, el pecado en sí conlleva sus consecuencias inherentes. El problema es que muchas veces pensamos que de alguna manera podemos ser más listos que Dios y pecar sin experimentar las consecuencias. Nunca es así. Pablo deja bien en claro que el pecado tiene consecuencias no solo para la eternidad, también produce consecuencias dolorosas y angustiantes en la actualidad. En Romanos capítulo 1 versos 21 al 32, Pablo describe el proceso de quienes caen en pecado y las consecuencias de esos pecados. Lee todos estos versículos con oración y detenimiento y resume la esencia de lo que manifiesta Pablo. Concéntrate especialmente en las etapas del pecado y sus consecuencias.
Un par de versículos antes, Pablo describe estas consecuencias como la ira de Dios. Romanos 1:18. La ira de Dios en este pasaje simplemente denota que Dios permite que la humanidad coseche lo que siembra. Aún con respecto a los cristianos, Dios no siempre interviene de inmediato para eliminar el dolor ocasionado por nuestras propias acciones. Muchas veces nos permite experimentar las consecuencias de nuestros actos a fin de que entendamos cuán profundamente dañino y ofensivo es nuestro pecado. Hemos considerado las consecuencias de transgredir las leyes morales de Dios. ¿Y qué decir de quebrantar las leyes de salud de Dios? Nuestro cuerpo es el hogar de Dios. Si abusamos de nuestro cuerpo al no comer de manera saludable, al no hacer ejercicio o si trabajamos en exceso con regularidad, esto también es pecar contra Dios y tiene consecuencias que pueden crear las condiciones de un crisol. En tu vida, ¿en qué medida cosechaste las consecuencias inmediatas de tus pecados? ¿Qué lecciones aprendiste? ¿Qué cambios debes hacer para no volver a pasar por algo similar? Número 5. Los crisoles de purificación. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los refinaré y los probaré, porque ¿qué más he de hacer por la hija de mi pueblo? Jeremías 9:7. Si el Espíritu de Dios trae a tu mente una palabra del Señor que te hiere, puedes estar seguro de que hay algo en ti que Él quiere herir hasta que muera. ¿Cómo entiendes esta cita y el versículo bíblico anterior? ¿Cuál es tu experiencia con los dolores que implica el proceso de purificación? Lee Jeremías capítulo 9, versos 7 al 16. Dios dice que refinará y probará a Judá y a Jerusalén. ¿Qué dos razones da Dios para esto? ¿Cómo ocurrirá el refinamiento? El refinamiento y la prueba de Dios entrañaron una acción drástica. Probablemente haya 3 razones por las cuales refinar y probar puede asemejarse a un crisol. Pero antes, al pecar, es cortar nuestra propia vida. Empieza el conteo para la caída cada vez que pecamos. Y ahora sí, las 3 razones. En primer lugar, experimentamos dolor cuando Dios permite que las circunstancias llamen nuestra atención sobre nuestro pecado. Un poco antes, Jeremías describe con tristeza: los fuelles soplan con furor y el plomo se derrite en el fuego, pero los malvados no se purifican. De nada sirve que se les refine. Jeremías 6:29. Por lo tanto, ocasionalmente se necesita una acción drástica para llamar nuestra atención. En segundo lugar, experimentamos angustia cuando sentimos dolor por el pecado que ahora vemos claramente. En tercer lugar, experimentamos frustración cuando intentamos vivir de manera diferente. Puede ser bastante incómodo y difícil seguir eligiendo renunciar a las cosas que han sido una parte tan importante de nosotros. Piensa en los pecados con los que luchas. Si Dios te refina y te probara hoy, ¿cómo lo haría? ¿Qué medidas podrías tomar ahora para resolver esto antes de que Dios decida tomar medidas drásticas contigo, como lo hizo con Israel? El verdadero arrepentimiento es sentir el dolor que Dios siente por el pecado y el mal que nos provocamos al alejarnos de su lado. Número 6. Los crisoles de la madurez. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Segunda de Corintios 12:7. Hay una gran diferencia entre cortar y podar.
Cortamos las plantas que ya no queremos, pero podamos las plantas que queremos que desarrollen una mayor productividad. Sin embargo, ambos procesos implican una herramienta afilada, como las tijeras. Por cierto, la poda requiere cortar partes de la planta que, a criterio de un jardinero novato, sería como destruirla. En un contexto espiritual, Bruce Wilkinson describe: oras por las bendiciones sobreabundantes de Dios y suplicas que Él te haga más semejante a su Hijo. Si tu respuesta es sí, entonces estás pidiendo las tijeras. Muchos se preguntan qué quiso decir Pablo con un aguijón en mi carne. Las ideas son muy variadas, desde que Pablo sufría ataques constantes de sus enemigos hasta que tenía dificultades para hablar. En realidad, parece que tenía problemas oculares. Curiosamente, Pablo creía que su aguijón le fue dado. ¿Qué crees que significa? ¿Quién se lo dio? ¿Cómo podía Dios usar esto en beneficio de Pablo? Fíjate que el aguijón de Pablo tenía un propósito determinado: para que no me enaltezca sobremanera. No fue por ningún pecado específico que hubiese cometido, sino para evitar que pecara en el futuro. Pablo reconoció que, por naturaleza, tenía una debilidad para pecar y que este aguijón podía protegerlo. Al leer 2 de Corintios capítulo 12 versos 7 al 10, ¿cómo enfrenta Pablo su aguijón? ¿Crees que la debilidad de Pablo tuvo otros beneficios espirituales para él? La forma en que Pablo responde, ¿cómo podría ayudarte a enfrentar aguijones que quizás tengas que sobrellevar? ¿Cuánta diferencia hay entre las ideas de Dios para tu desarrollo espiritual y las tuyas? Piensa en los aspectos de tu vida en los que necesitas dar más frutos de justicia. ¿Qué cualidades espirituales te gustaría pedir a Dios que desarrolle en ti mediante su poda? Número 7. Conclusión. Y se invita a leer la cita que se está mostrando. El que lee los corazones de los hombres conoce sus caracteres mejor que ellos mismos. Él ve que algunos tienen dificultades y aptitudes que, bien dirigidas, pueden ser aprovechadas en el adelanto de la obra de Dios. En su providencia los coloca en diferentes situaciones y variadas circunstancias para que descubran en su carácter los defectos que permanecían ocultos a su conocimiento. Les da oportunidad para enmendar esos defectos y prepararse para servirlo. Muchas veces permite que los fuegos de la aflicción los asalten para que puedan ser purificados. Leído del Ministerio de Curación, página 373. Y para los que necesitan las preguntas finales, se están mostrando. Por eso hoy, querido amigo y amiga, es tiempo de acercarnos más y más a nuestro Dios. Él quiere perfeccionarnos, darnos la oportunidad de tener otra vez el carácter de Dios reflejado en la vida y obra de Jesús. Podemos aprender de Él desde ahora mismo para estar listos en su próxima venida. Que Dios nos bendiga.